manifestaciones masivas en las grandes ciudades venían a apoyar fundamentalmente tres reivindicaciones: el retorno al poder del reformista Imre Nagy, que había sido obligado a dimitir de su cargo de primer ministro por su liberalidad en 1955, la democratización de la vida política y la retirada de las tropas soviéticas del territorio húngaro, en donde permanecían en virtud del Tratado de Paz de 1947. Ocurrió que un muchacho subió encima de un pedestal histórico donde uno de nuestros mejores poetas recitó un verso en 1948: Talpra magyar, híva haza, itt az idő, most vagy soha. Fueron las palabras que dijo el muchacho porque no pudo seguir más, porque se oyó un disparo. Ese disparo, no sé si terminó con su vida, no lo sé. Pero a causa de este disparo, las personas que estamos alrededor se abalanzaron encima del cordón del ejército o de la policía antidisturbios, podríamos llamarlo así. Estas personas, como eran húngaros, no nos contuvieron, no nos dispararon, entregaron sus armas, que quizás fueron las primeras que tuvimos en el 56. A las 6 de la mañana, ya en la capital, abrían fuego sin previo aviso. Así comenzó la lucha entre el pueblo de Hungría y las fuerzas armadas de la Unión Soviética. No era una revuelta de derechas que quisiera restaurar el sistema imperante antes de la Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a las revoluciones unitarias de los siglos XIX y XX, la insurrección húngara del 56 era pluralista y además proletaria. Pretendía la vuelta a una coalición de partidos y aceptaba en ella la presencia del Partido Comunista, pero como uno más. Por otra parte, la chispa revolucionaria encendida por escritores e intelectuales prendió con fuerza en la juventud universitaria, en los campesinos y en los... La última vez que estuve en Budapest, cuando ya casi se terminó todo, quizás una de las impresiones peores que me he llevado en mi vida, y quizás por eso opté a abandonar mi país, fue en volver a observar que estas personas que 20 días antes eran toda amabilidad, toda humanidad, han vuelto a ser máquinas, han vuelto a ser robots, han vuelto a encerrarse otra vez dentro de sí mismos, a temer de todo. Preguntabas por una calle, no te contestaban porque no sabían con qué intención lo preguntabas. El 56 quizás no hemos ganado. Ahora sí, hemos ganado en el 28 hasta el día 4, cuando vino la opresión rusa. Quizás esperábamos nosotros ayuda del extranjero, ya que los rusos que entraron el día 4 de noviembre entraron de fuera y creíamos que otras potencias a lo mejor entraban, nos ayudaban, entraban de fuera. La desilusión ha sido tremenda. Desde una emisora de radio, su último reducto, los húngaros pedían ayuda a Occidente en nombre de la justicia y la libertad. Nadie les escuchó. La atención internacional estaba muy ocupada por el ataque que en gran escala Francia e Inglaterra habían lanzado sobre el recién nacionalizado Canal de Suez. El 10 de noviembre, la rebelión había sido sofocada en casi todo el territorio magiar. Miles de refugiados húngaros abandonaron su tierra. La fiera resistencia del pueblo de Hungría nada pudo hacer frente a los tanques rusos. En la lucha entre los trabajadores húngaros y el ejército de la Unión Soviética perdió la libertad. Arriba, húngaros, la patria os llama. Ha sonado la hora. Esta vez o nunca. Ser esclavos o libres, esta es la pregunta. Por Dios nuestro, juramos. Juramos, ya no seremos más esclavos.